Como programa Apex, la alegría, la satisfacción de cómo ha salido este congreso. Queríamos cerrar el congreso con esta charla con Agustín Cano, que Agustín es un docente universitario que ha estudiado, que estudia desde la lectura, desde las vivencias y desde el afecto, la obra y el pensamiento de Pablo Carlevaro. Es un gusto escucharlo siempre, Agustín, hablar de Carlevaro, y queríamos que pudiera ser él quien cerrara este congreso. Así que... Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Qué lindo video, qué linda selección de imágenes y qué lindo escuchar a Pablo. Para mí es un gran gusto compartir este pedacito del Congreso con ustedes. Felicitaciones a Miguel y en nombre de Miguel a todo el equipo del Apex, a todas las compañeras y compañeros que han estado trabajando y participando en este Congreso. Y feliz cumpleaños también al Apex. Que el 28 de noviembre vamos a estar ahí en la Sala Citarrosa. También se festeja corrido, como debe ser. Para mí es un gusto, pero también es una responsabilidad estar aquí sentado para hablar sobre Pablo entre ustedes, ¿no? Podría estar aquí muchos de quienes están aquí escuchando, así que lo tomo como una oportunidad para que eventualmente puedan también enmendar algún error u omisión que pudiera cometer. O comentar también y poder dialogar, si los tiempos lo permiten, en torno a qué significa recordar desde el presente a Pablo Virgilio Carlevaro Botero. Bueno, en particular esta parte del equipo que participó en la compilación del libro que anda circulando por allí, La Universidad Querida, un libro que tiene una antología de textos, discursos, entrevistas de Pablo. Está Teresita Francia, Rosario Cabañaro, y también participaron de ese libro Eden Echenique, Teresa Menoni, Gregory Randall y Laura Carlevaro. Así que bueno, es entonces las dos cosas, un gusto y bueno, una responsabilidad. Pablo Carlevaro nació cuando terminaba el año 1927 y vivió hasta el último día de octubre del 2015. El año en que nació, los marines de Estados Unidos invadieron Nicaragua y comenzaba así la lucha libertadora de Augusto César Sandino. En Massachusetts, Estados Unidos, el Estado norteamericano asesinaba a los anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. En Italia, Mussolini creaba los grupos universitarios fascistas, encargados de la formación de los recambios dirigentes de su dictadura. Y en Uruguay, por primera vez en la historia de todo el Cono Sur, votaban mujeres en una elección en el plebiscito de Cerro Chato. El año en que murió Pablo, en 2015, Michel Temer en Brasil se sumaba a las conspiraciones que terminarían con el derrocamiento de Dilma Rousseff. En Nicaragua, Daniel Ortega promediaba su tercera presidencia, pese a que la reelección estaba expresamente prohibida en la Constitución nicaragüense. Y en la playa turca de Bodrum, la fotógrafa Nilüfer Demir registró el cuerpo muerto de Aylan Kurdi, un niño kurdo de 3 años de edad ahogado en el mar Egeo cuando junto a su familia intentaba llegar a Grecia en un barco de traficantes humanos. Estas efemérides no son un rodeo antojadizo, sino que intentan dar marco y sustancia a una trayectoria como la de Pablo, en que tiempo vital y tiempo histórico fueron en gran medida o en muchos momentos el mismo tiempo. Pablo Carlevaro fue por todas las cosas un universitario, ¿no? Él en el video se definía así, un hijo devoto de esta universidad. Pero, ¿qué quiere decir esto, esta condición de universitario en el caso de Pablo Carlevaro? Creo que este es uno de los
temas que a mí me gustaría dejar planteados como un elemento de interpelación en nuestro presente. Ser universitario en Carlevaro significa una unidad compuesta de diferentes elementos que hoy no es frecuente encontrar reunidos. Por un lado, una condición intelectual ligada a la idea misma de universitas, del cultivo de lo universal, que permite ubicar el conocimiento, incluso el conocimiento especializado, dentro de una amplia, una vasta cultura general, para la cual nada del humano le era ajeno. Por otro lado, una ética crítica, ligada a un apego innegociable al ideal kantiano del uso público de la razón. Y por último, un decidido compromiso social que en el caso de Carlevaro llevó adelante como médico, como científico y como profesor, articulado por los principios democráticos y democratizadores de la Universidad Latinoamericana. El Carlevaro universitario comenzó a gestarse en el movimiento estudiantil. Perteneció a una generación compenetrada con los ideales de la Reforma de Córdoba, a la que consideraba, y cito, un hecho de importancia sociológica y cultural que une y vincula singularmente a nuestros pueblos de América Latina, como tal vez solo los vinculan las gestas independentistas por una sola patria grande. Fin de la cita. Formó parte de la FEU tercerista, el tercerismo de la FEU y Marcha, que en el contexto de la Guerra Fría adoptó un posicionamiento de activo internacionalismo antiimperialista, crítico de los dos bandos enfrentados. Un tercerismo muy lejano a la otra tercera posición neutral y nacionalista que también existió en la época. Una gloriosa generación de la FEU, que en solo una década conquistó, con movilizaciones y huelgas obreros estudiantiles, la inclusión de la autonomía y el cogobierno en la Constitución de la Universidad de la República en el año 51, la integración a la Universidad del Hospital de Clínicas en el año 53 y la Ley Orgánica de la Universidad en 1958. En esa FEU, Carlevaro fue secretario general de la AEM, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, en 1950 y 1951. Su formación temprana también recibió la influencia de una generación de médicos anarquistas de la talla de José Gómez Soro, Carlos María Fosalva y Virgilio Botero, su tío. Todos ellos protagonistas de la medicina uruguaya y de las luchas libertarias de la primera mitad del siglo XX. Gómez Soro y Botero formaron parte de la columna uruguaya que en 1937 se sumó a la defensa de la Revolución Española contra la invasión franquista. De allí que en el pensamiento médico, universitario y educativo de Carlevaro, el compromiso social, la libertad, el antiautoritarismo y la democracia directa son principios coherentes con ideales de emancipación cultural y social general. En su pensamiento, la autonomía y el cogobierno de la universidad, más que meros criterios organizativos, son principios acordes con una concepción educativa en libertad y para la libertad. Lejos de una concepción meramente defensiva, para Carlevaro la autonomía universitaria es condición del pensamiento crítico y un principio creador, nunca una excusa para el ensimismamiento indiferente de la universidad. Muy joven llegó a ser profesor titular del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina y en 1969 fue electo decano de la facultad. Allí lideró, pongo entre comillas porque la palabra no le gustaría, me amonestaría si lo escuchara, allí lideró un colectivo de docentes y estudiantes que impulsó una transformación profunda de la formación médica, basada en una concepción de formación integral que concebía la extensión universitaria como ámbito y como método de la formación. Promoviendo la participación comunitaria en salud, desarmando los reduccionismos biologicistas tanto en la investigación como en la enseñanza y en la asistencia, fomentando la investigación científica y combatiendo la mercantilización de la medicina. En septiembre del 73, el Sindicato Médico del Uruguay organizó un acto en repudio al golpe de Estado en Chile. Un valiente acto, porque ya estábamos en dictadura en Uruguay. Y el orador principal fue Pablo Carlevaro. Y realizó una extraordinaria semblanza del Allende médico. De esa semblanza
destacó algo para Allende que bien podrían valer para él también, ¿no? Hablando de Allende, de su etapa como médico en el campo y en las villas, decía, entendiendo por qué muere el pueblo de Chile, entendió cómo vivían. Y entonces compromiso médico y compromiso social fueron el mismo compromiso, ¿no? Eso vale para... Eso que Pablo decía de Allende describe también a esta generación, a este grupo de estudiantes y docentes que impulsaron esta transformación de la formación médica y en cuyo grupo Carlevaro fue un catalizador positivo. Esa sería la descripción más apropiada que la del líder. Ante la imposibilidad de nombrar uno a uno a todos quienes formaron parte de ese grupo, sí me gustaría recordarlas en un nombre entrañable, el de Rayo Estable, que nos dejó hace poco también. El primer decanato de Carlevaro estuvo signado por una dura represión de la predictadura de Pacheco Areco, como él la definía, que lo persiguió y encarceló por sus ideas. Compartió el Consejo Directivo Central con Danilo Astori, a quien estamos despidiendo el día de hoy, entre otros compañeros que sostuvieron con coraje y dignidad los valores universitarios enfrentando a la represión. Hace unos meses, como parte de la Asociación de Docentes de la Universidad, hicimos un pedido de acceso a la información pública a la Dirección de Información del Ministerio del Interior. Pedimos acceso a la información obtenida mediante espionaje a nuestra organización durante los años del terrorismo de Estado. Luego de unos meses recibimos varios sobres con documentos. En el segundo sobre apareció ahí en primera plana una copia del discurso que Pablo Carlevaro dio al asumir como decano de la Facultad de Medicina en 1969. Y algo interesante es que el discurso estaba subrayado por el agente de inteligencia que habrá tenido que examinarlo en su momento. Y uno supone que lo que subrayó el agente era lo que encontraba como elementos de prueba subversiva, ¿no? Y a mí me gustaría leerles los dos pasajes que subrayó el agente del discurso de Pablo. El primer pasaje era este, y cito: por estos mismos tiempos he recibido otro honor que también excede mis méritos, decía Carlevaro, ¿no? Al comentar el honor que recibía por ser designado como decano. Este honor me lo proporcionó el superior gobierno de la República, y fue la prisión. Consagra con exceso mi condición de hombre y ciudadano. Soy simplemente digno, como todos ustedes. Nuestro único delito es tener opiniones y no callarlas. Ese era Pablo. El otro pasaje subrayado era el de los motivos que Carlevaro listó para aceptar, los motivos por los cuales aceptaba su designación como decano. Vuelvo a citar. 1. Acepto para ponerme al servicio de la universidad y defender su autonomía hasta las últimas consecuencias. 2. Para impulsar una nueva manera de formar médicos, que además de capacitar técnicos, haga hombres, con sentido de servicio social, con verdadero amor por la tarea, en actitud no solo de reparar la salud de los enfermos y rehabilitarlos, sino también de promoverla y protegerla en el pueblo que queremos sano. 3. Para iniciar juntos, docentes y funcionarios, estudiantes y graduados, una etapa de reorganización interna que nos lleve a suprimir contradicciones, al reconocimiento recíproco para construir una entidad verdaderamente integrada que sirva a la sociedad y adquiera la perspectiva de las necesidades de salud del pueblo, supere la calidad de la docencia médica, preserve y autentifique la investigación científica y encuentre, finalmente, las formas efectivas de realizar una extensión universitaria, no de inspiración, no caritativa, sino acorde a nuestras inquietudes de proyección y de servicio social. El alcance subversivo de estas palabras quedaría demostrado muy poquitos años después. Y otro papel nos puede servir para hacer la comparación, ¿no? Encontrado en el mismo sobre
es una circular que tiene 9 pautas de conducta decretadas por el decano interventor, que la dictadura puso en la Facultad de Medicina. Es del año 74. No voy a leer las 9 pautas de conducta, pero voy a leer algunas de ellas. Y cito textual. 1. Quedan terminantemente prohibidas las reuniones de cualquier naturaleza cuando no formen parte de los planes docentes autorizados. 2. Quedan igualmente prohibidos todos los actos o manifestaciones de carácter gremial o político dentro de los locales de enseñanza. 5. La distribución de panfletos subversivos significará para los culpables la pérdida de los cursos que realizan y el pasaje a la justicia penal o militar. 6. La propagación de rumores destinados a desprestigiar a las autoridades será sancionada con extrema severidad. Y 8. Los alumnos deberán presentarse en las instituciones respectivas correctamente vestidos, prohibiéndose los atavíos incompletos, pantalones vaqueros y prendas artificialmente desgastadas o dañadas. Las alumnas usarán prendas femeninas normales. Los alumnos usarán el cabello corto y barba afeitada. Para entonces Carlevaro se encontraba iniciando un largo exilio que luego de un accidental inicio en Argentina, donde fue secuestrado y amenazado, lo llevaría, luego de un breve pasaje por Perú, a Cuba primero y a México después. En ambos países, cuyo solidario asilo agradeció toda su vida, Carlevaro continuó investigando y enseñando, mientras desarrollaba también una actividad de denuncia contra la dictadura uruguaya. Volvió al Uruguay luego de retomada la democracia, ejerciendo nuevamente como decano de la Facultad de Medicina. Hasta hace poco todavía podía leerse en un muro del edificio General Flores una leyenda, un grafiti que decía: "Bienvenido, compañero Carlevaro". Y esto también lo define, porque por sobre el peso imponente, ¿no?, de palabras como decano, doctor, profesor, a Carlevaro le debía muy bien la hondura de esa palabra entrañable, compañero. Y también allí encontramos otra dimensión de su modo de ser universitario. Carlevaro fue decano hasta su retiro en el 93 y ese mismo año la Facultad de Medicina lo nombró profesor emérito. Pero retiro no es una palabra que se ajuste en lo más mínimo al perfil de Pablo. También en el 93, junto a otras compañeras y compañeros, muchos aquí presentes, formaron el programa APEX, que hoy este año está cumpliendo sus 30 años de vida. En el 2002, año de crisis social, aguda crisis social, huelga universitaria, en que volvieron a estar en el aire como amenazas las medidas prontas de seguridad, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, lo eligió como su candidato a rector, por ser quien mejor expresaba el compromiso con los ideales de la Universidad Latinoamericana. La FEU encontró en él al compañero. En 2014, la Universidad de la República le concedió a Pablo el título de doctor honoris causa. Su discurso en el Paraninfo al recibir este homenaje, este título, debería ser impreso y repartido a cada estudiante y a cada docente universitario al inicio de su vida por la universidad. Yo tampoco. Bueno, tenía pensado sintetizar algunos rasgos del pensamiento extensionista, el pensamiento de Pablo sobre la extensión universitaria. Lo voy a hacer de forma más breve de lo que tenía pensado por los temas de tiempo y cumplimiento con los compromisos asumidos con la sala. El pensamiento de Carlevaro sobre la extensión constituye una referencia muy clara, muy nítida de lo que hoy entendemos como integralidad. ¿Verdad, Humberto? Analizando las primeras experiencias de extensión de la AEM, ¿no?, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, entre 1915 y 1955, Carlevaro destacaba su valor, pero también realizaba un paralelismo entre las formas en que los estudiantes les habían llevado adelante y las relaciones educativas en las que estos mismos estudiantes habían sido formados. Es decir, que la crítica a la extensión paternalista que realizaba Carlevaro era inseparable a una crítica al modelo de enseñanza de las cátedras universitarias.
Decía Pablo, todo esto llevó a una crisis y a un fracaso de la práctica extensionista tradicional de la universidad hasta nuestros días, de la misma manera que el modo magistral tradicional de ejercer la docencia entró en profunda crisis. De los principios de la Reforma de Córdoba y de la concepción social de la medicina, de los médicos con que se formó, surgen tres grandes rasgos de su concepción extensionista: el antiautoritarismo, la orientación popular y la idea de integralidad educativa, propia del pensamiento educativo libertario de fines del siglo XIX y comienzos del XX, desde el manifiesto de los partidarios de la educación integral de Paul Robin a las escuelas racionalistas. En consecuencia, integralidad en el pensamiento de Carlevaro trasciende la idea acotada a la articulación de las funciones de docencia, investigación y extensión, para abarcar también dimensiones pedagógicas, éticas y humanas, como él solía señalar. Voy a saltear algunas citas largas que tengo. Sobre esta base, Carlevaro formuló una concepción donde extensión y enseñanza son pares indisociables, realizada desde lo que denominó docencia en comunidad. La comunidad es entendida como un ámbito educacional, en el que además de la enseñanza específica y científica y cultural, sucede lo que denominó como aprendizaje osmótico. Esta concepción extensionista educativa se expresó en la ya mencionada reforma del Plan de Estudios de Medicina del 68, en el ciclo básico de la facultad, en el anteproyecto de asistencia y educación integral y luego en el programa APEX. En el plano programático, sus ideas constituyen, como decía, un antecedente directo de la perspectiva actual de la integralidad. En 1972, en el Seminario sobre Políticas de Extensión Universitaria, organizado por el Departamento de Extensión y Acción Social de la Universidad, realizó una presentación titulada Inserción de la extensión universitaria en el proceso educativo de los estudiantes de medicina y de otras profesiones de la salud. Allí dijo algo que, esta cita sí la voy a compartir, y dice así: si antiguamente extender la universidad del medio implicaba una forma de llegar fraccionadamente al pueblo por una suerte de multiplicación de tribunas parlantes o cátedras de que disponía la universidad, en la época actual el concepto debe modificarse sustancialmente. Extender la universidad es ampliar sus relaciones con el medio, aumentar la superficie de contacto de sus fronteras, mejorando las condiciones de permeabilidad y aprovechar entonces el sentido vital que tienen las fronteras para establecer allí un flujo de intercambio en ambas direcciones que enriquezca simultáneamente a ambas partes, según el postulado pedagógico de la reforma que establece que en la intimidad educativa y por cultura de reunión se identifican los que enseñando aprenden con los que aprendiendo enseñan, tal como lo expresaron quienes sentaron las bases ideológicas de nuestra universidad. Fin de la cita. Vean ustedes el poder de esta imagen, ¿no? Ampliar la superficie de contacto para aprovechar el sentido vital de las fronteras, ¿no? Es una imagen más potente que la de bidireccionalidad. En la misma presentación, Carlevaro expuso los fundamentos de los programas integrales territoriales, como el APEX, que habría de concretarse 20 años después de esta ponencia, y el PIM, creado en el 2008. Y allí hay también una cita que tiene 5 puntos que de alguna forma adelantan o anticipan lo que van a ser luego los principios organizadores de estos programas. La extensión universitaria en Carlevaro no era una materia de especialistas, ni mucho menos una suerte de búsqueda identitaria. Su concepción era más bien la que tan tempranamente como en 1909 Palacios Morini definiera como función social reflexiva de la ciencia, orientada, como le gustaba citar, por la máxima más simple del Manifiesto Liminar de Córdoba: poner la universidad al servicio del pueblo. Para terminar, me gustaría hacer un breve comentario sobre el pensamiento y la trayectoria de Carlevaro en tanto legado. Se trata de un legado grande, pero ¿qué es un legado? El asunto es conflictivo, implica siempre algún grado de indefinición del tipo de relación que en cada circunstancia podemos establecer, buscar entre herencia e invención. El legado de Carlevaro es el de sus ideas, tan
vigentes, como vimos. Pero sobre todo es el de un posicionamiento activo, el de una ética intelectual sustentada en la crítica, en la autonomía y la libertad. Libertad para dudar y soñar sin dogmas, como escribió Jorge Rantonea en una campaña de Bellas Artes por las calles de Montevideo en el año 89. Libertad para dudar y soñar sin dogmas. Salvo en los rituales oficiales que bañan de bronce las ideas y así las petrifican, rememoración y creación siempre son parte de un mismo movimiento. No tenemos recetas. Y entonces un legado es, por sobre todas las cosas, un pasaje de posta. Nosotros y nosotras, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias.